¿No hay No, duda? no, de mi parte está todo claro. Bueno, vamos a empezar entonces con los casitos clínicos, ¿les parece? Así terminamos. Son muy fáciles, no hay demasiadas dudas, así es que va a estar muy lindo hacerlos. Y empezamos con el número 1, ¿les parece? Me parece que había hecho más, no sé por qué tengo eso. Y el otro. Pensaba que había hecho más, no sé dónde está. Pensaba que los había guardado ahí. Bueno, vamos a hacer este caso clínico, ¿sí? Necesito que respondan, ¿no? Estamos, a ver cuántos hay 15, así que vamos a hacerlo interactivo. Bueno, esta es una paciente de 32 años que consulta por dolor de inicio súbito, de horas de evolución, acompañado de episodio de lipotimia. Su fecha de última menstruación es desconocida, es nuligesta. Como método anticonceptivo, debemos decir que abandonó el anticonceptivo hace 2 meses. Y en cuanto al screening de estudios ginecológicos, no se realizó el PAP porque presentaba abundante flujo hace un mes y bueno, no se lo pudieron realizar. Entonces, el motivo de consulta acá es el dolor de comienzo súbito, acompañado de episodio de lipotimia. No hay dolor, aparentemente, hay dolor de comienzo súbito, pero vamos a ver cómo es el desarrollo ahora del caso. Ese es el motivo de consulta. Cuando le evaluamos los signos vitales, la paciente presenta una TA de 80/50, 80 de sistólica, 50 de diastólica, una temperatura de 35 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 120 por minuto y una respiratoria de 22. Estos signos vitales, ¿qué me dicen a mí? ¿Qué me están diciendo? Shock, profe. Sí, es muy probable porque tengo una TA demasiado baja, una temperatura baja y tengo taquicardia y taquipnea, así que tranquilamente podría ser, es verdad, un shock y hasta este momento, por ahora, no sabemos a qué se debe. Al examen físico, el paciente se presenta con palidez cutánea mucosa y extremidades frías y además todo esto se acompaña con somnolencia. El abdomen se presenta globuloso, con dolor en forma generalizada a la palpación superficial y profunda, y con presencia de contractura y defensa de la pared abdominal a la palpación. ¿Qué me dice este examen? Confirmaría confirmaría un abdomen agudo ginecológico. Claro, no se confirma por ahora, pero lo que me está diciendo este abdomen es que hay un abdomen agudo. Yo todavía no puedo saber de qué origen. Presuntivo abdomen agudo. Claro, el origen no lo sabemos, pero el abdomen agudo... Perfecto, perfecto. Bien, muy bien, están muy bien. A la especuloscopía, la paciente, le hacemos la especuloscopía y observamos un sangrado escaso proveniente de cavidad endometrial de aspecto en boya de café, es decir, bien residual, bien residuoso, como si fuera una boya de café. Al tacto vaginal, la paciente presenta vagina amplia, elástica, de humedad aumentada por ese sangrado,
temperatura conservada a pesar de la hipotermia, cuello de longitud conservada y orificio cervical externo cerrado, fondos de saco abombado e impresiona ocupado. Bien, con todos estos datos, ¿cuál es, porque puede haber más, serían los diagnósticos presuntivos? ¿Qué les parece? ¿Puede ser, doctora, shock hemorrágico por embarazo ectópico complicado? Muy bien, ¿sí? ¿Se baraja algún otro tipo de diagnóstico aparte de este? Flujo. Abdomen agudo, Sí, para vemos generalizarlo, digamos. que es un abdomen agudo. Ya hemos visto que es un abdomen Un agudo. folículo ovárico sangrante. Roto. Podría ser, ¿sí? ¿Qué más? Sí, puede ser uno de los diagnósticos. Lo Una vamos a ir descartando. ¿Hay algún otro diagnóstico? Una EPI. Una EPI, sí, también. Pero vamos a ir descartando. Vamos a irlos descartando. Bien, hasta acá tenemos esos diagnósticos que están muy bien. Son diagnósticos presuntivos que vamos a descartar. Al laboratorio, le pidió al laboratorio al paciente, el laboratorio revela 9.000 glóbulos blancos, una hemoglobina de 9 miligramos por decilitro, un hematocrito de 26% y la paciente es grupo 0 RH negativa. La ecografía transvaginal revela un útero en ABF aumentado de tamaño con un endometrio de 12 milímetros homogéneo y en anexo derecho una imagen anecoica de 40 milímetros y fondo de saco de Douglas ocupado por imagen compatible con líquido libre. Esos serían los métodos complementarios. Entonces vamos a ahora tratar de diferenciar, de hacer la diferencia entre esos diagnósticos que ustedes han dado. Y empecemos en primer lugar por el folículo roto, un quiste de ovario sangrante hemorrágico o un folículo hemorrágico. ¿Qué tenemos como positivo para eso? ¿Qué les parece? Que dijo que podía ser un folículo hemorrágico. La anecogenicidad en la ecografía y Bien. el fondo de saco de Douglas con líquido. Ocupado. Bien. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Y qué tenemos acá? Bueno, también tenemos como positivo la palidez cutánea mucosa, las extremidades frías, ¿verdad? Y habría que hacer, en este caso, otro método complementario para descartar que cuál sería. Por ejemplo, entre el embarazo ectópico complicado y la torsión y el quiste hemorrágico o el folículo sangrante. BHCG cuantitativa. Muy bien, la HCG cuantitativa, perfecto. Y en este caso, la BHCG cuantitativa dio positiva. Entonces, ¿qué descartaría de estos dos diagnósticos yo? ¿Qué tengo para embarazo ectópico ahora? El test positivo, ¿qué más tengo? La anexa. ¿La qué? La imagen anecoica. La imagen anecoica, que también podría corresponder a un quiste, como había dicho el compañero, está perfecto. ¿Qué más? El fondo de saco de Douglas Ocupado, pero eso también en un folículo sangrante, dependiendo, o un quiste hemorrágico, también podría estar ocupado. Pero ¿qué datos clínicos tengo yo para diferenciar entre el folículo roto, el quiste ovárico roto, y el embarazo ectópico complicado? ¿Clínico? Tiene el útero aumentado. Tiene el útero aumentado de tamaño, ¿cómo estaría en el
¿Cómo estaría en un quiste hemorrágico? Normal. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otros datos clínicos? Que abandonó el anticonceptivo hace 2 meses, profe. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Perfecto. Que no sabemos cuál es su última menstruación. También, perfecto. ¿Qué otro dato es muy importante y relevante? Tiene su endometrio engrosado y es nuligesta. Perfecto, muy bien. ¿Y qué les parece el comienzo, el inicio de comienzo brusco de el dolor, comienzo brusco, ¿no? Acompañado de lipotimia. Por los análisis, eso sí puede ser un shock hipovolémico, profe. Los Claro, glóbulos blancos bajos. La hemoglobina baja. Perdón, la hemoglobina baja. la hemoglobina está baja. Entonces está hablando de que está perdiendo sangre por algún lado. Y entre un embarazo ectópico complicado y un folículo roto, la cuantía de la sangre, el volumen sanguíneo, ¿qué les parece? La pérdida. ¿En cuál va a ser mayor? En el embarazo En el complicado. embarazo ectópico complicado. Sí, ahí sí. Bien. ¿Y qué les parece el tipo de sangrado que la paciente tiene? ¿De cuál de las dos patologías es más, eh, pertenecería? ¿Cuál de las dos? Embarazo ectópico por la borra de café. Claro. O sea, hay aquí signos que son claros. En primer lugar, el comienzo súbito del dolor acompañado de lipotimia. En un folículo sangrante no va a ser así. El dolor, porque digamos, al romper, ¿no es cierto?, el ovario y salir el folículo que va a ser fecundado, ¿no es cierto?, el ovocito, el sangrado no va a ser tan abundante y va a ser un ascenso paulatino de este dolor, es decir, el abdomen agudo se va a instalar paulatinamente. Es muy diferente, es decir, el sangrado es profuso inmediatamente y hace caer la volemia mucho más aceleradamente que el folículo sangrante, ¿no? El folículo roto, hemorrágico. El otro dato es, como ustedes dijeron, el hecho de que no tiene ningún método anticonceptivo. Es nuligesta, pero no tiene ningún método anticonceptivo. El otro dato es el abdomen globuloso, con el abdomen agudo, con contractura, defensa, que en el folículo sangrante no es tan así porque la cuantía es menor. Sí hay dolor, pero la cuantía y el shock no es así. Prácticamente no hay shock en esas mujeres, va a depender de la cuantía de la hemorragia. Y bueno, vemos en el laboratorio 9 miligramos por decilitro de hemoglobina y 26 de hematocrito, o sea que quiere decir que ha bajado la volemia importantemente. Entonces ya hemos pedido el test de embarazo, que es definitorio. El test de embarazo y la cuantía del cuadro más me orienta hacia el embarazo ectópico complicado. ¿Está? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. Sí, doctora. Entonces, habiendo diagnosticado un embarazo ectópico complicado, abdomen agudo ginecológico, embarazo ectópico complicado, que sería, ¿no?, el título de esta entidad, ¿qué tipos de tratamientos se pueden realizar en este caso? Hablamos del caso, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué hace? En este caso, habría que resolver con tratamiento quirúrgico. Muy bien. Sí, ¿y por qué? ¿Podría fundamentarme?
Habría que hacer una laparotomía, sería abdomen abierto. ¿Pero por qué te parece que es quirúrgico? Sí. Por la cantidad de sangre y, bueno, obviamente no sabemos si hay otra pérdida aparte del sangrado. Por el shock hipovolémico. ¿Mm? Por el shock hipovolémico. Y además por corre Claro, o sea, se pudo haber peligro hecho de vida de la también. paciente. Claro. Sabemos, y está claro, que la paciente pierde sangre por algún lado. Yo por fuera no lo veo. ¿Por qué? Porque ese sangrado que tiene es escaso en borra de café. ¿Sí? O sea que por fuera no es. Pero yo tengo un abdomen globuloso, que está doloroso, la palpación profunda, superficial, con contractura, con defensa, que me está diciendo que la sangre está ahí, dentro del abdomen, probablemente. Entonces, sí es quirúrgico, porque es cierto, hay un shock hipovolémico, está con 80-50, 35 de temperatura, taquicardia, taquipnea, y además, sí, además, Tiene tiene lipotimia. el embarazo positivo, o sea que ahí me cierra todo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento quirúrgico le podemos ofrecer a esta paciente? Una salpingectomía parcial. Salpingectomía. Perfecto, sí. ¿Por qué? ¿Qué te parece? Porque si se rompió la trompa, intentaría conservar la otra, digamos. Claro, porque se rompe la trompa en este caso. Por eso la paciente tiene ese dolor de comienzo brusco y la lipotimia seguida inmediatamente, ¿sí? Porque la trompa estalla, ¿sí? Estalla. No es lo mismo que el embarazo ectópico no complicado, en donde probablemente exista un aborto tubario, donde la sangre va a ir saliendo lentamente, va a ir irritando, ¿sí? El peritoneo lentamente, a que la trompa estalle, se rompa y la sangre, ¿sí? Tengamos una caída importante de la volemia súbita. Por eso la paciente, ¿no? Pierde la conciencia, ¿no? Se desmaya o casi la pierde, porque no todas a veces se desmayan, tienen solamente un vaído y no alcanzan a desmayarse, ¿sí? Y si uno les toma la presión ahí, va a ver que tienen una hipotensión severa probablemente. E inmediatamente la paciente se pone totalmente pálida y con las extremidades heladas, frías, por supuesto, para poder conservar, ¿no es cierto?, la circulación para los órganos importantes del organismo, ¿sí? Como el cerebro y el corazón y los riñones, ¿verdad? Entonces, la trompa estalla, muy bien, ¿y qué puedo hacer? Nada por la trompa ya. ¿Por qué? Porque cuando la trompa estalla de una manera que ya los bordes que yo debo aproximar para reparar el órgano, ya tienen, ¿sí? Digamos, es un borde irregular, es un borde con tejido que va a quedar necrótico después si yo no lo puedo eliminar. Tengo que tener bordes para poder aproximar los bordes, tienen que ser bordes que estén regulares, ¿sí? Para que no quede tejido que después se necrose, tejido muerto, que después tengamos problemas con el órgano. Entonces, cuando la trompa estalla, la única técnica quirúrgica que puedo utilizar es la salpingectomía. En el caso de que yo entre y sea un aborto tubario, ¿no? Que, por ejemplo, la cuantía del sangrado sea importante, porque a veces la paciente cuando empieza el embarazo ectópico no complicado lentamente, se va llenando de sangre y hay pacientes que son bastante aguantadoras, porque acuérdense que el organismo tiende a compensar esta pérdida y a veces hay pacientes que toleran muy bien la hemorragia hasta que en un momento dado, ¿no es cierto?, claudica el organismo, los sistemas claudican. En ese caso, si yo entro y observo que hay un aborto tubario, es decir, la trompa no está en el último conducto del ostium, ¿no es cierto?, el último de la trompa, está sangrando, ¿sí?
Ahí yo puedo intentar una salpingostomía, puedo intentar, pero en este caso es la salpingectomía parcial, perfectamente. La paciente lamentablemente pierde la trompa al estallar. Bien. Bien, Profe, sí. ¿y qué diferencia hay entre el aborto espontáneo y el embarazo ectópico? El aborto espontáneo, Y el embarazo ectópico. bueno, totalmente opuestos. Son totalmente opuestos, porque vos en un embarazo ectópico tenés estos signos y se repiten, ¿eh? Se repiten perfectamente así del libro, como se los cuento aquí, se repiten los signos y los síntomas. En cambio, el aborto espontáneo, en primer lugar, ¿sí? Vos tenés el sangrado que se exterioriza a través del orificio cervical externo. No vas a tener boya de café, vas a tener hemorragia. Y también va a depender la cuantía de cuántos restos hayan quedado en la cavidad endometrial. Cuando hagamos la ecografía, va a presentar también un útero aumentado de tamaño con un endometrio totalmente heterogéneo. Y el sangrado se va a exteriorizar, ¿sí? Se va a exteriorizar por los genitales externos, además de que el dolor no va a ser súbito, va a ser tipo cólico, ¿sí? De a lo mejor días de evolución, que va a localizar generalmente suprapúbico o púbico, ¿sí? Que irradia hacia el sacro. Ese es el dolor del aborto espontáneo. Y el tipo de dolor es cólico, no es súbito. Este es súbito y permanente. El del aborto espontáneo es tipo cólico. Es decir, tiene un inicio el dolor, llega a su máximo de dolor y luego relaja. Es la contracción uterina para tratar de parar el sangrado. Por supuesto, el aborto espontáneo es cuando ya se ha eliminado el producto de la concepción, ¿no? Entonces se inician los mecanismos de conservación del órgano, entonces la contractura ocurre, y ese es el dolor tipo cólico, para poder parar el sangrado. Esa es la idea, y expulsar lo que ha quedado del producto de la concepción. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe, gracias. La paciente no va a estar en shock. ¿Sí? La paciente, si es un aborto espontáneo, donde no ha habido maniobras, ¿sí? Por eso es espontáneo, ¿sí? La paciente no va a presentar un cuadro de shock, ¿sí? No va a presentar, va a tener presión normal, temperatura normal, no va a estar taquicárdica ni taquipneica. ¿Sí? Sí, ¿Se profe. entendió? Excelente. Por supuesto, hay distintos cuadros. A veces tenemos abortos espontáneos con hemorragias importantes, porque va a depender de cada paciente en particular. ¿Sí? Pero el embarazo ectópico complicado es así, es de libro. Siempre se presenta de la misma manera y a veces solamente con evidenciar, ¿sí?, las extremidades heladas, vos te das cuenta que es eso. Bien, profe. Pensás en el acto, el embarazo ectópico complicado hay que pensarlo. Y cuando vos estás frente a un cuadro así, de un shock hipovolémico con extremidades totalmente frías, es de primera línea pensar en un embarazo ectópico complicado. Entonces, lo que yo debo hacer en primer lugar, si tengo dudas, es el test de embarazo, como ustedes lo dijeron acá. Si se presenta alguna duda, hay que hacer el test de embarazo. ¿Sí? Sí. ¿Está? Bien. Sí, profe. Muy bien. Profe, Entonces, sí, perdón que no sé si iba a terminar la clase por las dudas, perdón que le interrumpa. ¿Le puedo hacer una pregunta sobre ciclos monofásicos? por supuesto. ¿Qué necesitas saber? Eh, Nosotros en clase le clasificamos en breve, mediano y prolongado. Ujú. Y el breve se caracteriza porque el folículo crece hasta 1 centímetro y no entiendo, el profe nos dijo que dura entre 5 y 7 días y libera poco estrógeno. No entiendo eso de que dura entre 5 y 7 días, o sea, la vida, por decirlo de alguna manera, del folículo
O sea, dentro del ovario dura 5 a 7 días. no, escúchame. Vos me estás hablando de fisiología del ciclo menstrual. Y del ciclo monofásico tiene que ver con la fisiología, sí. Bien. Bueno, no entiendo bien qué es lo que quiso poner el profesor, pero vos tenés en cuenta que el ciclo comienza generalmente cuando la paciente va terminando sus días menstruales, ¿sí? Sí, ahí empieza. Cuando nosotros empezamos con nuestra menstruación, empieza el ciclo siguiente ya. Sí. ¿Sí? Bien. Yo estoy hablando de una patología, ¿verdad? ¿De ciclos monofásicos? Claro. Sí. Donde hay falta de ovulación, ausencia del cuerpo lúteo y solamente hay una fase estrogénica. Bueno. Es lo que primero hay que entender la fisiología del ciclo bien, ¿sí? Para poder entender esas patologías, ¿no? Vos, es decir, dicho rápido y llano, así resumen, ¿cierto? Cuando la mujer menstrua, ¿sí? Ya inició el ciclo siguiente. La primera parte del ciclo es estrogénica. Es estrogénica. La primera parte del ciclo. Y vos a eso tenés que considerarlo hasta el día 14, que aproximadamente es la ovulación, ¿sí? Y es básicamente estrogénica, porque la progesterona está baja, ¿sí? Fácilmente es estrogénica. Si es monofásico, quiere decir que va a continuar esa fase y la mujer no va a ovular, ¿sí? Porque para ovular, generalmente los estrógenos tienen que estar elevados para desencadenar el pico del LH, que va a hacer que se rompa el folículo y salga, ¿sí? Entonces, si no se produce, es decir, el pico de estrógeno no estimula la liberación del LH, ¿sí? Que generalmente son 36 horas antes de la ovulación que el pico de LH se incrementa, es aproximado, por alguna razón que tiene que ver más que nada con las hormonas sexuales, va a quedar ese ciclo sin ovulación. A eso se refiere un ciclo monofásico. Y la paciente va a estar en anovulación. Pero tiene que ver con las hormonas sexuales. Tiene que ver con la LH y la FSH. ¿Sí? La FSH es muy importante para las fases, digamos, de selección, ¿no es cierto?, del óvulo que va a ser, del ovocito que va a ser fecundado y va a ovular, ¿cierto?, del folículo. Entonces, la FSH es la que inicia, ¿sí?, el ciclo. Inicia el ciclo, la FSH, ¿sí? Pero, una vez que el folículo tiene la capacidad, ¿sí?, de producir LH, ¿sí?, y esto es ya finalizando prácticamente la mitad del ciclo, la LH es fundamental para que el ovocito sea expulsado del ovario. Si acá hay un desequilibrio y la LH no es estimulada su liberación por la producción de estrógeno, porque eso es lo que produce la FSH. Prepara los ovocitos para producir los estrógenos, ¿sí? Entonces, esos estrógenos que producen estos folículos que van a producir esa cantidad de estrógenos, van a desencadenar la liberación del LH. Si por alguna razón estos estrógenos no llegan a aumentar, porque estos folículos por alguna razón tienen que ver con las hormonas sexuales, no han llegado a producir la cantidad necesaria para que la LH, ¿sí?, ayude a que este folículo madure y ovule, no se va a producir la ovulación. Y sí es estrogénica. La falla es estrogénica, pero tiene que ver con la FSH y la LH. La FSH y la LH son las que van a producir en la primera parte del ciclo, ¿sí?, todo lo que es la fase folicular, que va a culminar con la producción de estrógenos, que va a llevar a la producción de LH, que va a estimular para que
la persona, la mujer, ovule. ¿Se entiende? Es decir que la falla viene antes, viene desde las hormonas sexuales, porque FSH y LH son las necesarias para que los estrógenos se produzcan, para que estos estrógenos estimulen la liberación de la LH y esto haga que el folículo madure. Si no, no hay posibilidad de que ovule la mujer. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, sí entiendo. Todo eso que acaba de explicar, usted sí lo entiendo. Yo lo que no entiendo es que, bueno, lo que no sabemos qué quiso poner el profe en la diapositiva, que yo por lo que entiendo es que el folículo en la fase estrogénica tiene una persistencia de 5 a 7 días más allá de lo que debería Bueno, permanecer. Por eso hay una fase folicular prolongada por el hecho de que falla la cantidad de estrógenos que debe producir ese folículo. Pero digamos que el problema viene de antes, del inicio del ciclo con la liberación de la FSH. ¿Me entiendes? No es capaz ese folículo dominante de producir la cantidad de estrógeno necesario para que ovule. Entonces el folículo queda como estancado, que es lo que pasa en el SOP. Es decir, llega hasta cierta fase y no madura para producir la cantidad necesaria de estrógenos que va a llevar al pico de LH y de la ovulación. Entonces es como queda estancado en ciertas fases. Por ejemplo, en la fase de, para que me acuerde, de como el folículo antral, el folículo antral. Es decir que ya, fíjate vos, hay falla de la foliculogénesis, ya hay falla, porque la FSH no ha sido suficiente para llegar a terminar con el ciclo de foliculogénesis, que es el ciclo final, es la producción de la cantidad necesaria de estrógeno para que se produzca la maduración, ¿sí?, y la expulsión del ovocito que va a ser fecundado. Entonces, falla es anterior, ya inicia con la foliculogénesis, y se queda el folículo, como él te dice, en cierta fase, por ejemplo, de folículo antral, por ejemplo. Se queda ahí, estancado. ¿Se entiende? Porque la FSH y la LH no son suficientes para terminar todo ese ciclo de foliculogénesis. Que es cuando se fusionan los folículos y de esos el dominante tenga la capacidad, ¿sí?, de producir estrógenos, porque tiene que producir una buena cantidad de estrógenos para que el pico de LH la LH sea liberada. Si no hay el pico de estrógeno, la LH no va a producir la ovulación. Entonces el defecto es ahí, en la foliculogénesis. Y sí queda estancado el folículo en cierta fase de la foliculogénesis y queda ahí el folículo. No llega a madurar para poder ovular. ¿Estamos? Y hay falla estrogénica, y hay que ver por qué. Hay falla estrogénica, y hay que ver por qué. Tiene que ver con la falla a nivel de la liberación de FSH y LH por la hipófisis, tranquilamente. Porque acuérdense que la FSH y la LH, ¿qué van a hacer? Van a producir estrógenos en el ovario. ¿Sí? Y los estrógenos son los que van a liberar la LH para poder ovular. El folículo dominante, el elegido. Si no, no hay ovulación. Entonces la falla está ahí. Puede ser una disfunción ovulatoria, pero tiene que ver con la FSH y la LH. No sé si se entiende, no sé bien qué es lo que aporta. No, sí, se entiende, profe. Gracias. No hay ovulación, falla la fertilidad. Y esas son exactamente las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Están estancados en cierta fase de la foliculogénesis y ahí quedan. Y tiene que ver con los andrógenos también. Hay todo un cuadro ahí metabólico importante que hacen que no se liberen bien las hormonas sexuales. No hay problemas en
en la hipófisis, sino que hay como una detención de la liberación de esas hormonas para que actúen a nivel de los ovarios y pueda ovular. ¿Sí? Hay exceso de andrógenos y eso interpreta la hipófisis como que no hay que liberar FSH y LH. ¿Estamos? Porque hay un exceso de andrógeno. Esto es un cuadro que es complejo. Muy bien. Vamos a... Bueno, ¿no hay otra duda? ¿O con respecto a eso alguien quiere agregar algo más? A ver si alguien entendió algo más de lo que el profesor puso. Por ahora no, profe. Bueno, luego del tratamiento, ¿sí? Que dijimos que le hacíamos una salpingectomía parcial al paciente, finaliza la cirugía, la paciente pasa a la sala de internación, ¿sí? Y se le realiza, generalmente siempre, un laboratorio de control. Este laboratorio de control informa una hemoglobina de 6 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la terapéutica que debo aplicar ahora? ¿Qué les parece? Transfusión. ¿Y habría que transfundirla? Bien. Porque- ¿Cuándo transfundimos? Menor a 7, hemoglobina. Hematocrito menor a 7. Un hematocrito es menor a Hemoglobina menor a 7 y hematocrito menor a... 25%. Perfecto. Así es. Muy bien. Bueno, pasan 24 horas, la paciente es transfundida, mejora la volemia y nos damos con que la paciente era 0 RH negativa y quiero aplicarle la inmunoglobulina anti-D, ¿sí? En el caso de una 0 RH negativa, que tengo una CUMS negativa, y en este caso no podemos saber cuál es el grupo del feto de producto de la concepción. En este caso, y ojo, y la pareja es 0 RH positiva. ¿Debo aplicarle parto gamma o no? Sí, o sea, como medida de prevención, sí, pero si fuera RH negativo a la pareja, no. Exactamente. Si la mujer es 0 negativa, la pareja 0 positiva, y en este caso no conozco el grupo de la producto de concepción, lo mismo la tengo que vacunar. En el caso de que la pareja sea 0 RH negativa, no hace falta vacunar. Perfecto, muy bien. La paciente, así tratada, evoluciona favorablemente, llega el momento del alta. Aparte de los antibióticos, los analgésicos, el hierro bioral, parenteral, control en 7 días por consultorio, ¿qué más le indico a esta paciente? ¿Qué les parece? Ahí tendremos que indicar otro método anticonceptivo porque Por supuesto, hay que indicar un anticonceptivo. a reactivar No se puede embarazar por lo menos un tiempo hasta que reponga bien la volemia y hasta que esté perfectamente su organismo para volver a enfrentar otro embarazo. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, doctora. Bueno, seguro. Yo creo que en el caso de que no hubiese sido complicado, el tratamiento podría haber sido una salpingostomía. Y puede haber sido tratamiento médico con metotrexate, que tiene que tener ciertas condiciones, pero se puede aplicar, sobre todo cuando tenemos una subunidad de beta menor a 3.600 unidades internacionales, es decir, si es chiquito el embarazo, de poquito tiempo, se puede aplicar metotrexato, que es el tratamiento médico, existe, se aplica, 1 miligramo kilo peso más leucoborina, se aplica, y da resultados. Cada 4 días se aplica una dosis,
y da resultado hasta que la subunidad beta HCG se negativiza. Y también se puede hacer la salpingostomía. Pero a los 3 meses aproximadamente hay que hacerle una histerosalpingografía para ver si está permeable esa trompa. ¿Por qué? Porque recuerden que cómo cicatriza, cómo repara con cicatriz. Entonces puede que lo mismo se obstruya la luz de la trompa. Es muy delicada la trompa y puede obstruirse, ¿sí? Aunque uno tome las medidas, ¿sí? Y acuérdense también que la causa de estos embarazos ectópicos no son al azar, son debidos a enfermedades inflamatorias pélvicas, ¿sí? Silenciosas, como es la clamidia, que produce enfermedades inflamatorias pélvicas silentes y que van distorsionando la anatomía de la trompa. Entonces, al distorsionarla, en algún momento, ¿sí? En la trompa queda como un stop, le hace no es capaz, porque está toda distorsionada, de poder llevar ese óvulo fecundado el interior de la cavidad endometrial, y entonces ahí es donde se forma el embarazo ectópico. Siempre hay que considerar que habiendo un embarazo ectópico en un 10% bajo, pero existe, ha pasado, puede recurrir en el otro ovario, o si hemos hecho una salpingostomía, recurrir en el mismo ovario. Ya pasaron habitualmente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. ¿Es cierto que para la vacunación tienen que pasar menos de 7 horas para que sea efectiva? Hasta 72 horas es lo correcto. Por supuesto, se puede aplicar hasta la semana, pero no con la misma efectividad. Entonces, hasta 72 horas es lo que se aplica. Cuanto más precozmente la apliquemos, más efectividad va a tener. La inmunoglobulina anti-D, ¿no? Sí, profe. La condición, si hay feto vivo, es madre RH negativa, padre RH positivo, madre CUMS negativa y feto RH positivo, CUMS negativa, para poder vacunar a la madre. En el caso del aborto espontáneo o el embarazo ectópico, se aplica porque no podemos conocer la condición, el grupo y factor de la producto de la concepción. Entonces, se aplica siempre y cuando la pareja sea RH positivo. Si es RH negativo, no hace falta. ¿Alguna otra pregunta? Y en el caso de que la paciente estuviese en condiciones de poder embarazarse, ¿a qué tiempo les recomendaría usted? Se consideran aproximadamente 6 meses a 1 año. Como no se abre el útero, 6 meses a 1 año estaría bien. ¿Sí? Claro. Y por supuesto, hay que darle tratamiento, por supuesto, si existe la clamidia, hay que primero hacer un estudio preconcepcional para ver la clamidia si existe, para tratar tanto a la pareja como a ella, porque sabemos que el origen son las enfermedades inflamatorias pélvicas, y por ahí nos olvidamos de evaluar al hombre, y hay que evaluarlo, o directamente medicarlo para clamidia también al hombre. ¿No? Bien, gracias, profe. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Por mi parte no, doctora. Bueno, ¿nadie más tiene preguntas? No, profe. Bueno, los dejo aquí para que estudien. Nos vemos mañana con los 3 que tienen que salir conmigo. Es Castillo, creo, Carvalho y no me acuerdo la otra persona. 10 de la mañana, yo les voy a estar avisando por el grupo, ¿sí? Para que les mande el link, fíjense, para que entremos. ¿Les parece? Sí, doc, muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy lindo el caso. Gracias. Chao. Chao.